Les voy a leer el correo que me mandó el licenciado Espina. El licenciado Espina es el encargado de redes de la USAL. Entonces me dijo, me escribe lo siguiente. Le voy a leer el correo. Para ingresar al campus virtual de la USAL en el Blackboard Learn, en su navegador copie la siguiente. En su navegador copie la siguiente dirección: virtual USAL eduar. Entonces ustedes copian virtual.usal.eduar y ahí van a aparecer un campo y ponen como nombre de usuario ¿cómo puede ser el número? El número de DNI. El nombre de usuario es el número de DNI. Sí, y la contraseña también. O sea, pone el número y número. Pone el número de DNI como nombre de usuario y el número de DNI como contraseña. Cualquier problema que tengan, anoten esta dirección de correo electrónico: jspina, Juan Pablo Espina, @usal.edu.ar. De este modo, ustedes se van a poder linkear a la aula virtual, donde yo voy a cargar contenido. Normalmente yo cargo la guía de clases antes de la clase, pero como hoy era la primera vez que nos veíamos y entonces tenía que charlar de estas cosas, la voy a cargar mañana. Pero a partir de la semana próxima, ustedes, quienes ya cursaron conmigo en otros seminarios, saben... Adelante. Permiso, Por favor, adelante. Muchas gracias. Oh, querida. Gracias. Yo, digamos, no me registré. Pero vos tenías que estar del año pasado. O sea, vos creo que con el acceso que tenés, pues, el aula es otra, pero el campus es el mismo. Buscás el aula y se mira la muerte y está. Se entiende para todos, es decir, es lo que vamos a tener todos, un texto que anticipa lo que vamos a decir. Generalmente en el texto hay más material de lo que decimos acá. Hay imágenes, hay infografías, hay algunas traducciones, o sea que algunos textos, este tiene 24 páginas, algunos pueden llegar a los 40. Pero digamos, ustedes van a tener todos los materiales, no van a venir acá, si tienen tiempo abren los materiales y saben de qué vamos a hablar, ¿se entiende? Que es un poco la forma de darle cierta precisión metodológica a este seminario. Entonces, repito, jspina@usal.eduar. Juan Pablo Espina es el encargado de redes de la facultad y él se supone que debería poder resolver todos los problemas. Los informáticos. Los demás no sé. Los demás no me conocen. Bueno, ¿qué otra noticia hay? No, básicamente es eso. El seminario está dividido en 4 bloques. Cuento muy brevemente, les anticipo un poco, les hago un spoiler, porque hay gente que no puede vivir si no lee la última página de la novela. ¿Quién es el asesino? El seminario va a tener 4 bloques. El primer bloque es sobre antología de la muerte, el segundo bloque epistemología de la muerte, el tercer bloque antropología simbólica de la muerte y el cuarto bloque antropología filosófica de la muerte. A su vez, cada bloque está dividido en 2 reuniones. En el caso de la ontología de la muerte, hoy vamos a abordar las definiciones de muerte y los problemas que hay en torno a las definiciones de muerte, que es el tema más básico. La próxima reunión vamos a hablar las doctrinas y los problemas de la doctrina acerca de la existencia postmortal. ¿Sí? Hay infinidad de doctrinas acerca de la existencia postmortal, pero infinidad no, sería imposible abarcarlas en un seminario, pero vamos a marcar algunas cuestiones conceptuales que están vinculadas con estas doctrinas. En epistemología de la muerte vamos a dividir en 2 bloques, son 2 reuniones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, ¿qué tal? ¿Qué alegría ver? La primera reunión va a tratar sobre toda la evidencia acerca de la existencia postmortal que se tiene acá. Por ejemplo, los casos de experiencias cercanas a la muerte, en que gente que ha tenido muerte cardíaca, los casos de aparente evidencia sobre vidas pasadas en experimentos bajo hipnosis, los sueños, las experiencias con sustancias psicotrópicas o psicoactivas que pueden modificar la conciencia,
Eso sería la primera de las dos reuniones de epistemología de la muerte. Y la otra reunión es sobre los que viajaron allá y volvieron. Es un tema extraño, pero vamos a tratar de ver, bueno, qué es lo que está en el fondo de esto. Luego, en el caso de la antropología hermenéutica de la muerte, una reunión va a ser sobre las ceremonias y otra sobre las narraciones. Las ceremonias, tanto aquellas que alcanzan el periodo premortal, las que ocupan a la disposición de los cuerpos y las que ya no tanto en nuestras eras, en la modernidad, pero antiguamente se acostumbraba a acompañar a los muertos, especialmente si eran muertos célebres, príncipes, varones, etc., con algunos vivos que se metían en las tumbas contra su voluntad, para acompañarlos en el tránsito. También había animales y otras cosas. Entonces, y luego las narraciones. La literatura tiene una enorme cantidad de material sobre tanto la situación premortal, o sea, los que quedan, los que quedamos. O sea, para el muerto, la cuestión premortal no es para el muerto, es para nosotros los que quedamos. Entonces, la función de las ceremonias y de las narrativas tiene que ver con los que quedamos, por un lado. Y luego, en la última parte, la antropología filosófica, que sería la parte más estrictamente filosófica, toda filosofía, pero nos vamos a abordar unos temas como la ética de la muerte. No vamos a tratar temas así. La idea mía es un poquito salir del tema del aborto y la eutanasia. Por ejemplo, vamos a abordar, hay un filósofo inglés muy interesante, si es posible dañar a un muerto. Eso tiene que sí, que es posible dañar a un muerto. Y yo adhiero a lo que dice este autor. Si vamos a tratar a ese autor, que es muy interesante, si es obligatorio morir. O sea, el tema de ¿hay condiciones en las cuales es obligatorio morir? Bueno, vamos a hablar de algunos problemas filosóficos que no quiero ir al tema del aborto y la eutanasia porque hay tanto dicho y tanta literatura que mi interés es tomar algunos otros problemas que no son tan tratados e igualmente importantes al respecto de la muerte desde el punto de vista filosófico, incluso ético. Bien, ¿alguna pregunta? Quiero, ante todo, para quienes han venido previamente a mis seminarios, agradecer su reiteración y quienes están por primera vez, espero no defraudarlos. Bien, dicho esto, este es un cuadro más o menos de la guía sintético y de lo que vamos a tratar. Hay un fragmento de la película 2001, Una odisea del espacio, en donde el único astronauta que queda vivo, Bowman, desactiva la computadora HAL 9000. Dura 1 minuto y medio, 2 minutos. Y la desactiva porque HAL 9000 habría matado a todos los miembros de la tripulación. Nosotros no nos vamos a meter con el problema de las personas digitales, primero porque es tema de ciencia ficción. En el mundo real no hay personas digitales. En el mundo real hay máquinas que son absolutamente idiotas y que no tienen cero de inteligencia y que se llaman inteligencia artificial por un problema de marketing / pesos. O sea, no existe tal cosa como la inteligencia artificial, sí existen programas, máquinas que operan programas que simulan funciones cognitivas humanas. Por ejemplo, resolver operaciones matemáticas, jugar al ajedrez, y lo hacen muy bien. Lo hace muy bien, lo hace mejor que los humanos. Hoy prácticamente el ajedrez mecánico supera al ajedrez humano, incluso creo que hasta Carlsen supera el ajedrez mecánico. Pero no existen personas digitales por una razón muy sencilla. Estas máquinas son diseñadas por personas de carne y hueso. O sea, si no hubiera programadores que hacen las máquinas, esas máquinas no existirían. Las máquinas, mal llamadas inteligencias artificiales, son simplemente sistemas sintácticos. No tienen semántica, no tienen conciencia. Entonces, asumido que en la ciencia ficción puede haber máquinas con conciencia, les voy a leer un pequeño fragmento del guión de la película de Stanley Kubrick,
2001, Odisea del Espacio, porque ahí se plantea el problema, una cierta visión de la muerte. Si alguien vio la película, se la acuerda, una escena que estará más o menos en el tercio último de la película. Entonces voy a leer, este está en el texto. Todo lo que yo lea está en la guía que voy a cargar. ¿Se entiende? O sea, no van a tener que recurrir a nada que no esté en este texto. Esto para que se queden tranquilos y no te corran anotando. Voy a leer el breve. Dice, Dave Bowman es el único astronauta que queda vivo en la expedición que va más allá de Júpiter. HAL 9000 es el nombre de la computadora que rige los sistemas de la astronave. Oye, Dave, ¿qué estás haciendo? Bowman trabaja con ratones. HAL. Oye, Dave, tengo 10 años de experiencia en servicio y una cantidad irreemplazable de tiempo y esfuerzo se ha invertido en hacerme lo que soy. Bowman la ignora. HAL. Dave, no entiendo por qué me haces esto. Tengo el mayor entusiasmo por la misión. Estás destruyendo mi mente. ¿No lo entiendes? Me volveré infantil. Y acá viene la frase importante. Me convertiré en nada. Bowman sigue sacando los bloques de memoria. Y acá viene lo último que dice la computadora. Es muy interesante. Dime, Dave, el rápido zorro marrón saltó sobre el perro gordo y perezoso, la raíz cuadrada de pi es 1772453. El logaritmo de e a la base 10 es 0,43422944. La raíz cuadrada de 10 es 3162277. Soy la computadora HAL 9000. Empecé a trabajar en la planta de HAL en Urbana, Illinois, el 12 de enero de 1991. Mi primer instructor fue el señor Arcani. Él me enseñó a cantar una canción que dice así: Daisy, Daisy, dame tu respuesta. Estoy medio loco. Todo de amor por ti. La computadora sigue cantando la canción, cada vez más infantil, cometiendo errores y desafinando. Finalmente se detiene por completo. Lo interesante de esa escena, desde el punto de vista teórico, por supuesto, es que hay una identificación de la muerte con la cesación de la conciencia. O sea, la máquina no le pasa nada biológico porque no es una entidad biológica, es un mecanismo. Pero muere, y sabe que muere. Pero lo interesante es que en el proceso de ir muriendo, la máquina comienza a tornarse tonta. Todo es muy interesante ver la película, si pueden buscar en YouTube la escenita. Yo puse incluso una fotografía, un fotograma de la película que está ahí, Bowman sacando los bloques de memoria. Todo este texto es que la conciencia se va ralentizando, apagando, infantilizando, tornándose boba, hasta que se apaga. Entonces, es interesante esta idea que está subyaciendo a la muerte de HAL 9000. Morir es perder la conciencia absolutamente, en forma absoluta. Hola, ¿qué tal? Pasen. Morir es perder la conciencia en forma absoluta. Total. No importa lo que pase con el sustrato material. Esto está en contradicción con la noción nuestra de que la muerte en donde es casi central lo que pasa con el sustrato material. Pero me interesaba esta frase en donde HAL, antes de que Bowman comience a desactivarla, le dice a Bowman, la voy a leer de nuevo: ¿no lo entiendes? Me volveré infantil, me convertiré en nada. O sea, la computadora sabe que va a terminar. Hay un libro de un gran filósofo español, José Parter Mora, filósofo que no se lee habitualmente, excepto su diccionario, que es la obra menos importante, me parece. Es un gran pensador por derecho propio. Yo diría que es uno de los grandes filósofos del siglo XX, José Parter Mora, además del diccionario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que se llama El ser y la muerte. Lo vamos a usar en varias ocasiones, el libro de José Parter Mora, porque es uno de los libros más importantes de filosofía de la muerte que se han escrito.
Yo he usado algunos fragmentos, acá no vamos a desarrollar la teoría porque es bastante compleja, bueno, vamos a hacer algunos intentos. Hay textos de parte, no. Pero hay un fragmentito del libro, ese de la muerte, y lo voy a cargar en inglés, lamentablemente no lo tengo digital en castellano. Vamos a ver si lo encuentro. Si no puedo procurármelo, en algún momento lo cargaremos. Pero por ahora lo tengo en inglés, eso sí. Hay un pequeño texto en donde Ferrater Mora dice lo siguiente. Leo directo. Esto está, todo lo que cito está en la guía, con el cual no va a tener que hacer nada más que descargar la guía y imprimirla o leerla, así que no se preocupen. Muerte es un nombre que simplemente designa la absoluta ausencia de vida. Puesto que la ausencia total de vida, o en realidad de cualquier cosa, es la nada, parecería sabio abstenerse de hablar de ella, ya que la nada no es un tema adecuado para una conversación significativa. Esto es una ironía del autor, por supuesto. Lo interesante es que, siendo la muerte la nada, hay una enorme cantidad de doctrinas acerca de esta nada. Hay doctrinas acerca del aspecto premortal, hay doctrinas acerca de la mortalidad y hay doctrinas acerca del posible destino postmortal. Es decir, todas las religiones, muchísimas doctrinas sapienciales, ahora voy a explicar un poquito por qué uso esta palabra, y inclusive literatura, hablan del mundo postmortal. Y también los materialistas que dicen no hay nada postmortal. Chao. Eso es una función vacía. Pero esa es una de las doctrinas. O sea, el materialismo consecuente, o el materialismo ateo, tiene una respuesta para esto. Sí, acá nada. Pero esa es una respuesta. Y hay otras, como por ejemplo los mormones, que dicen que hay 3 cielos. El cielo mormón es un cielo de propiedad horizontal. Y en el medio tenemos infinita cantidad de doctrinas. Entonces, claro, es una nada que está llena de cosas. Eso es un poco lo que vamos a ver en el seminario. ¿Qué son esas cosas que están en esa nada que señala Hall, 9000 y Ferrater Mora? Acá tenemos, ya dijimos, todo lo que tiene que ver con los que quedamos, a los que se van. O sea, aquellos que hemos tenido una pérdida y tenemos que vivir con esa pérdida. Incluso la decisión de emborracharnos y olvidarnos de la pérdida es una decisión que tiene que ver con la pérdida. Incluso la decisión de ignorar la pérdida y hacerme el estoico a lo Epicteto es una decisión con la pérdida. Pero además, lo que nos pasará al igual que X. Este es el segundo problema premortal, de la premortalidad. Es decir, el saber que alguien se fue, murió, de alguna manera, es una información sobre que yo moriré. No sé si ahora nomás, en un tiempo. Tengo incertidumbre acerca de él, pero tengo certeza de que sí. ¿No? Esa es la paradoja de la muerte propia. Sé que va a ocurrir, no sé cuándo va a ocurrir. Excepto el suicida. Para él no es una paradoja. Él sabe que va a ocurrir y sabe cuándo va a ocurrir. Entonces, estos dos puntos están llenos de cosas. Lo que llamamos la dimensión premortal, lo que estamos acá, y la dimensión postmortal. En cambio, sobre la mortalidad, lo que hay en las definiciones de muerte, vamos a ver que es el tema donde hay menos cantidad de variaciones. Ahí básicamente hay 2 definiciones históricas y el debate es un poco en torno a esas definiciones. O sea, 2 definiciones de muerte. ¿Qué es lo menos problemático? Aunque vamos a ver que es muy problemático, pero es lo menos problemático. Un entra al pie sobre por qué hablo de doctrinas sapienciales. Yo tengo un rechazo profundo a la palabra mitologías, porque entiendo que la palabra mitologías es un término de desprecio.
cuando un autor, un académico habla de la mitología de tal comunidad, está despreciando el sistema de creencias de esa comunidad. Porque el concepto de mitología solo se puede definir desde una religión monoteísta que mira las religiones politeístas o religiones menoteístas como formas precesoras o previas o minoritarias de religión. Entonces, los historiadores europeos, los científicos europeos sociales que conquistan el mundo, traducen todos los corpus del Vedanta y de la filosofía china, todo lo traducen a las lenguas europeas. Claro, hablan de mitología, la mitología hindú, mitología, pero es un término de desprecio. Decir que un pueblo tiene mitología es una forma de desprecio. Y como yo estoy en contra de eso, vamos a hablar de doctrinas sapienciales. Sabidurías. No hay ninguna mejor que otra. Algunas son con un dios, otras son con 2 dioses, otras tienen 3 dioses. Si le preguntamos a un musulmán, dirá que los católicos son politeístas. Cosa que es cierta por otra parte, ¿no? Que no hay divinidad. En el Islam hay uno solo. Solo Dios. Entonces, vamos a evitar la palabra mitología y doctrinas sapienciales. Y además es interesante porque, además de que la palabra mitología jerarquiza, o sea, está la mitología y está la ciencia, del mito al logos, todas estas cuestiones que todos los que hacen filosofía antigua han aprendido con determinado esfuerzo. La palabra sabiduría o doctrina sapiencial es horizontal, homogénea. No pone en plano mayor o menor al sistema de creencias de los habitantes de la isla Sentinel del Norte que el de los habitantes de la isla de Manhattan. Son distintos. Unos tienen más dinero, otros no tienen dinero. Como nota al pie, la isla Sentinel del Norte, que es parte de un archipiélago de la India, el archipiélago Andaman y Nicobar, y es el único lugar del planeta donde la historia universal no llegó. Es una comunidad que el gobierno de la India tiene prohibido el acceso a cualquiera, con lo cual no se sabe cuánta gente hay, qué idioma hablan, de dónde vienen, quiénes son, nada. Están ahí y bien fuera de la historia. Se hicieron famosos hace unos años porque mataron a hubo un misionero estadounidense de origen coreano que quiso ir a enseñarles la Biblia. Lo mataron a flechazos y llevaron el cuerpo en la playa. Y el gobierno indio no hizo nada porque legalmente no se puede ir a esa... Es como un enclave de la prehistoria acá. Entonces, digo, para nosotros, con el concepto de sabiduría o doctrina sapiencial, ponemos en forma horizontal. No decimos que uno es mejor que otro o que uno sabe más. No, sencillamente uno tiene más plata. Tiene editoriales, otros no tienen, etc. Bien. Uno de los aportes fundamentales de Ferrater Mora, que no está acá, simplemente es un renglón, es que él distingue. Él dice algo interesante, dice, cuando la filosofía aborda la muerte, lo hace en términos de la muerte humana. Y él pone como ejemplo todo el existencialismo del siglo XX, ¿no? Bueno, Kierkegaard no del siglo XX, pero para ponerlo como un antecesor. Pero dice, el fenómeno de la cesación es un fenómeno absolutamente general de todos los entes temporales. Entonces, preguntarnos por la muerte, indagar por la muerte, supone previamente indagar por la cesación. Y entonces en su libro El ser y la muerte es una ontología de los objetos. Pero en vez de partir de la condición de existencia de los objetos, él parte de la conexión, de la condición de dejar de existir de los objetos. Es un libro extraordinario en cuanto al planteo teórico, ¿no? Es decir, en vez de pensar como toda la tradición peripatética, escolástica, a partir de cómo se generan los objetos y se preservan los objetos, las entidades temporales, por supuesto, él parte del otro lugar, cómo se extinguen los objetos, cómo dejan de ser. Porque él encuentra, y en esto es muy interesante, que hay una suerte de correlación entre distintos modos de existencia de los objetos temporales, las entidades temporales, y los modos de dejar de ser
de cesar de los objetos o entidades temporales. Entonces, él dice, hay una forma particular de cesación de un cierto organismo que es el Homo sapiens, que tiene ciertas características. Entonces, él correlaciona lo que sería una teoría ontológica positiva, que es lo que llamaríamos la antropología filosófica, que es el hombre, esas cosas, con cómo es la forma particular de cesación de los seres humanos. ¿Cómo es que los seres humanos cesan? Y entonces esta es una distinción que es importante. Dice, tejemos el concepto de muerte estrictamente para la cesación humana. Habría un género, que es la cesación, y una especie dentro de ella, que es la cesación humana, que es la muerte. Dicho esto así, las vacas no mueren, los árboles talados no mueren, y los campos de trigo, al ser cosechados, tampoco mueren, cesan. Y tienen formas muy distintas de cesación. Pero la muerte es la cesación humana. Y me parece interesante este punto. Me parece interesante la tarea del autor de pensar la cesación en términos ontológicos, de pensar una ontología del fin de los entes temporales, sino de la génesis y preservación de los entes temporales, que es lo que la filosofía siempre ha visto. Y también pensar la muerte humana como un fenómeno, un tipo particular de cesación. Condición general de todo ente temporal, cesación humana. Entonces, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿cuál es la característica propia de estos organismos, según Ferrer Mona? Bueno, es un resumen muy provisional, está en el texto, mucho más detallado de lo que voy a decir ahora, porque es poco técnico. Básicamente, ¿qué dice Ferrer Mona? Dice, todo ente tiene lo que podemos llamar exterioridad e interioridad. Pero él usa las palabras exterioridad e interioridad no en sentido espacial, y tampoco en sentido metafórico, decir, bueno, subjetividad y objetividad, como si fueran sinónimos de objetividad y subjetividad. No. Él está usando de un modo distinto, bastante técnico. La interioridad de un ente es básicamente cómo ese ente absorbe su medio exosomático. Es decir, todos los otros entes que están fuera de su cuerpo. Lo que incluye la atmósfera, lo que incluye las plantas, los caminos, las bicisendas y los pozos que hace Isaac cuando cambia caños. Todo lo que está fuera de nosotros. Entonces, a mayor interioridad son los entes que tienen mayor captura, mayor introyección, podemos decir una palabra que usan creo los psicoanalistas. Como yo no soy psicoanalista, no sé si estoy usando en forma correcta o no, después me criticarán o no, pero bueno, podemos tomarla a título prestado. Es decir, la interioridad es cuando un ente tiene mayor cantidad de relaciones con su medio externo exosomática. Y claro, hay un ente en particular, que prácticamente tiene el mundo metido dentro, por dos caminos, dos medios, que son el lenguaje y las instituciones. Y ese ente es el ser humano, el Homo sapiens. En algún momento de la evolución, unos primates comenzaron a tener cierta deriva evolutiva y bueno, fueron generando convenciones lingüísticas. Y en algún momento determinado, esas convenciones lingüísticas fueron teniendo efectos en las funciones cerebrales, en las funciones cognitivas, en el procesamiento de información, en la evaluación de la información, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que la muerte humana sería, en términos de lo que Ferrer dice, la eliminación de toda interioridad. Que no es distinto a lo que dice la computadora HAL
cuando le dice a Bauman, me vas a reducir a nada. Pero es interesante para salir un poco de la subjetividad consciente. Es una forma distinta de tratar de entrar en el tema de lo que llamamos una antropología filosófica pensada desde la forma de determinar de los humanos. Esto es lo que le da originalidad a su pensamiento. Perdón, ¿hasta acá vamos bien? Si se aburren me dicen, por favor. No empiezo a contar chistes. El otro día un alumno del profesor me hizo el mejor elogio que en mi vida me han hecho. Pero lejos. Me dijo, esta es una clase de filosofía stand-up. Me pareció tremendo. Es la presa en mi vida que alguien dé la verdad. Bien. Ok. Ahora vamos a tratar de ver los criterios de mortalidad. Es decir, nos situamos acá, que es el punto menos discutido, sobre el que hay menos doctrina. Igual vamos a ver qué problema, pero digamos, acá básicamente es el decir, bueno, ¿qué criterio tengo para, ante un humano, decidir si está vivo o está muerto? Es decir, si cesó o no cesó como organismo. Acá tenemos bibliotecas gigantescas y los problemas se hacen terriblemente más complicados. De eso vamos a abordar las próximas reuniones. Hoy estamos en la fácil, que es el tema la mortalidad. Voy a leer algunas definiciones, están en el texto, están ahí. En el papiro de Bers, de más o menos el año 1500 antes de la era común, se dice: la muerte se produce por el cese de la respiración a la que sigue la detención del corazón. En el momento de la muerte, el soplo de la vida se retira con el alma, la sangre se congela, las arterias se vacían y se produce la muerte. Esto es doctrina estándar, esto queda como doctrina, cambian las palabras, pero es doctrina estándar. En el siglo VII antes de nuestra era, Acmeón de Crotona, en su libro sobre la naturaleza, la define del siguiente modo: la muerte consiste en la pérdida de la armonía con desaparición total de la sangre, fundamentalmente en el cerebro. Básicamente se detiene la circulación. Galeno es el padre de la medicina occidental. Con sus libros estudiaron medicina, yo diría 100 generaciones de médicos, 120 generaciones de médicos. Si Galeno es, digamos, hasta la modernidad, no, tal vez hasta el Renacimiento, el médico. Y sus tratados son libros de lectura obligatoria. Dice Galeno, esto ya es 129 o 120 de la era común, ¿no? en nuestra era. La muerte resulta de la postración total de la naturaleza y la extinción del calor natural, o sea, de las funciones fisiológicas. El cuerpo se enfría. Claro, él su teoría del calor corporal es totalmente disparatada, pero ve que hay un problema. Que no es distinto al que ve a Acmeón de Crotona, se acaba la circulación. Que no es distinto a lo que ve el papiro de Ebers, cese de respiración, o sea, muerte cardíaco-respiratoria. Hace 3500 años. En el siglo XVIII, un médico francés, François Xavier Bichat, hace una pequeña diferencia en dos modos en que ocurre esto que más o menos viene ya del papiro de Ebers, sin mucha modificación. Dice, hay una muerte general primero y luego mueren parcialmente los órganos, apagando cada fuerza vital sucesivamente. Hay una muerte lenta, especialmente en aquellos en que va a preceder una enfermedad prolongada. Se desvanece cada fuerza vital antes que se produzca la muerte en general. Dos comentarios sobre Xavier Bichat. Él distingue entre una muerte que ocurre en el organismo, pero que todavía deja algunas cosas funcionando. Crece el pelo, las uñas, hay algunas cuestiones que andan por ahí. Y por otro lado hay una muerte que es al revés, como por ejemplo la necrosis de un órgano, que cortar el pie, pues se va muriendo, y cortar esto.
En ambos casos, la palabra, el concepto central que usa es fuerza vital, que básicamente es el nombre que le daban a la fisiología humana o animal cuando no tenían teoría fisiológica, o cuando la tenían muy precaria. La fuerza vital no existe, no es un término de los biólogos ni los médicos, no existe hoy, pero sí en el siglo XVIII. En el siglo XVIII uno aprendía la ciencia madura de su época y aprendía este concepto nebuloso de fuerza vital, que tenemos que traducir en términos de fisiología en el presente. Entonces hay un concepto, una definición de muerte. Muerte es cuando cesa el corazón. Muerte es cuando se para el corazón. Hay un pequeño episodio en una de las películas de Kieslowski, del Decálogo. El personaje le dice a otro: la muerte es cuando se para el corazón. Esto me lo dijo Alejandro Blanco. Alejandro Blanco es un colega nuestro de acá de la facultad, está jubilado, que tuvo muerto 7 minutos, tuvo muerte cardíaca 7 minutos. Y lograron recuperarlo gracias a esos aparatos que hay hoy en día de desfibrilación. Estuvo ahí. Tuvo mucha suerte. Y me acuerdo que charlando con él, él quedó muy impresionado. Parece que la gente que tiene muerte cardíaca queda muy deprimida. O sea, parece que es un fenómeno analizado en la literatura, que hay una depresión severa, en el caso de él fue muy severa. Era docente de esta casa, ¿sí? Gente que más la conoce, sacerdote católico además, con lo cual se complica un poquito el tema de edad. Una pregunta, perdón. Sí. Vos venías hablando de muerte Sí. y ahora le agregás la palabra muerte cardíaca. No, es lo que dice el Papiro de Ers. El Papiro de Ers introduce el concepto de muerte cardíaco-respiratoria hace 3.500 años. Ah. Y ese concepto básicamente se mantiene hasta el siglo XX. Pero vamos a ver. No es así. No es así porque hay una redefinición brutal del concepto de muerte ahora. Okay. Acá tengo el artículo pionero, que también lo voy a cargar mañana en el... No es así por ahora. ¿Qué? Que no es así por ahora. También vamos a hablar de eso. Pero sí, ha habido un cambio radical en la definición de muerte. Pero la definición del Papiro de Ers se mantiene hasta el presente, se ha mantenido hasta el presente. Muerte es cardíaco-respiratoria. No me vas a contar el capítulo 4 porque todavía no tenés el capítulo 3. No, está muy buena la observación. O sea, esta fuente, hay muchas más, pero no sería innecesario meterlo, arman una definición de muerte, o sea, una definición de qué pasa acá. ¿Qué es la mortalidad? Bueno, la cesación cardíaco-respiratoria de un organismo. Esto le cabe también a muchos mamíferos. Claro, no le cabe a Paramecios, que no tiene corazón. Entonces, habría una suerte, volviendo un poquito a esta distinción, y tomando la noción de Frater, de tipos de cesación, que están en el texto, si los encuentro te los leo enseguida, porque nunca encuentro lo que busco, que serían la cesación, la más básica de todas, que yo la llamo cesación meteorológica, o sea, desarmar algo. Una piedra se desarma por la erosión eólica o la erosión térmica. La piedra en el tiempo se va desarmando, desgranando. Cesa de ser una piedra. Cesación meteorológica, que tiene que ver con la relación de partes y todo, ¿no? Palabra medio del griego. Luego tenemos lo que le pasa al paramecio, al elefante y a los humanos. La cesación metabólica. O sea, un organismo deja de metabolizar. Porque claro, hablar de muerte cardíaca sirve para organismos que tengan sistemas circulatorios. Pero las esponjas no tienen sistemas circulatorios. Los paramecios no tienen sistemas circulatorios. Y no sé, las hidras tampoco tienen millones de organismos que no tienen sistemas circulatorios, ni corazón ni nada. Tienen otras cosas. Pero cesan de metabolizar. Luego hay
incrementando esta complejidad de la sensación que hace pandan con la complejidad de la entidad. Dijimos que Ferrater entra desde el lugar diferente a la tradición metafísica occidental, pero en la forma de sensación, lo que podemos llamar la sensación sistémica, que básicamente es esto, el papiro de Hertz. Que claro, el papiro de Hertz no habla de sujetos, ni habla de humanos. Esa definición se puede aplicar en un matadero, ¿no? Pasa el capataz y dice, la vaca esa está muerta, no está muerta. No está muerta, pero está respirando. Por favor, matala porque no me la aceptan en carnicería, ¿no? Si la llevo viva, no la... ¿Se entiende? O sea, es interesante que toda esta la sangre, la extinción del calor natural, todo esto no hablan de subjetividad, no hablan de conciencia. Y que cuando Hall habla de su propia muerte, lo único que pone es que desaparece su conciencia. O sea, acá vemos una dualidad del concepto de muerte, que va a ser más precisa en la definición moderna de muerte. O moderna no, la que hoy en día es hegemónica. Y podemos hablar entonces, si acá, de cesación individual, que tiene un poco que ver con la noción antropológica que plantea Ferrater, que van a tener en el libro y que está un poquito en el texto, porque yo copié y traduje algunos fragmentos del libro de Ferrater. Antes de entrar en las definiciones modernas de muerte, y por qué es importante para poder evaluar la definición actual de muerte, la definición actual de muerte está en este texto. Este texto parece, por lo que yo he leído, es uno de los textos más importantes sobre el tema. Es un artículo publicado en el JAMA, Journal of American Medical Association, en agosto de 1968. Se llama Una definición de coma irreversible, reporte de del Comité Ad Hoc de la Escuela de Medicina de Harvard, que examina la definición de muerte cerebral. Este texto es el fundamento de la actual definición de muerte. Este texto opera como bisagra que nos hace abandonar la idea de muerte cardíaco-respiratoria. Pero antes de entrar a leer los fragmentos que están en el... Igual voy a descargar el artículo, no lo conseguí en castellano. Está en inglés, tiene unos CR, o sea que lo pueden copiar y pegar. Pueden copiar y poner a traducir, pero no lo conseguí en castellano. No sé si está en castellano. Este texto es fundacional. Pero para poder entender los problemas que tiene este texto, los problemas que tiene el cambio de definición de muerte, es necesario hacer una distinción teórica previa. ¿Qué es la distinción entre el concepto descriptivo de muerte y el concepto normativo de muerte? Que en el texto está como la distinción entre la cesación fisiológica humana y la muerte civil. Normalmente, esto es un tema que aparece soslayado, queda a un costado. Sin embargo, para mí es el tema más importante para pensar la muerte en el presente. El presente es un planeta que está dividido en Estado-Nación. Un planeta que está dividido en Estado-Nación. Entonces, antes de entrar a distinguir qué es ¿por qué podemos distinguir esto? Bueno, en primer lugar, el concepto de muerte civil supone la identidad documentaria. Nosotros sabemos que en el Estado-Nación moderno nuestra identidad la da una cosa parecida a esta. Esta es la identidad nuestra. Somos esto, no más que esto. Si un mamífero humano nace y no tiene registro en el registro civil con un nombre legal y un número de documento, no existe. No existe. No existe. Antes, la identidad no era documentaria, era narrativa. ¿Cómo hablábamos de sí mismo? Fulano, hijo de tal, nieto de fulano, hijo de aquel, vecino de tal lugar. La identidad era narrativa. O sea, uno era lo que las narraciones decían de uno.
Pero con el advenimiento del Estado-Nación moderno en el siglo XVIII, se produce una inversión total de la identidad, que pasa de ser identidad narrativa a ser identidad documentaria. La identidad la del Estado. La identidad la del Estado en el nacimiento y en la muerte. Esto es muy importante entenderlo. No tal pie para una feminista que dicen que uno dueña su propio cuerpo y no saben que tienen un DNI, que ya con el DNI su cuerpo es del Estado. Es muy importante entender este tema, de que la muerte civil es un fenómeno esencialmente institucional. Absolutamente institucional. No es un fenómeno fisiológico. No es algo que le pasa al cuerpo porque se electrocutó. No. Es algo que le pasa a un cuerpo cuando un funcionario titulado por el Estado emite un documento. Habitualmente son médicos. Pero ese médico, cuando emite un documento, no hace un acto médico, sino un acto jurídico, un acto administrativo. Porque en ese caso, ese médico obra como funcionario del Estado. Porque el Estado le delega esa capacidad. Esta idea de muerte civil es interesante analizarla señalando que la muerte civil es lógicamente distinta de la cesación fisiológica. Es decir, que la cesación fisiológica no es ni condición suficiente ni condición necesaria para la muerte civil. Vamos a dar dos ejemplos interesantes. El segundo es muy bizarro y voy a explicar por qué apelamos a ese ejemplo. En el mundo griego existía el concepto de ostracismo. Es decir, fuera de la polis. Nadie habla contigo. Nadie te ayuda. No existís. Y era literalmente así. Fuera de la polis. Esa era muerte civil, pero era vida fisiológica. El sujeto vivía fisiológicamente. Hacía caca, tenía eructos, tenía hambre. En el caso, en la era contemporánea, un fenómeno interesante que alguna vez he seguido son personas que nacen en comunidades teocráticas y luego las abandonan. Caso particular, Testigo de Jehová. Es muy común en algunos blogs de YouTube de ex Testigos de Jehová que el problema que narran es el siguiente: mi familia me expulsó, no puedo hablar con mis padres, mis hermanos, no existo. Parece que los testigos son muy severos en aplicar el ostracismo contemporáneamente a quien abandona la comunidad teocrática. No existís. Esa es la muerte civil. Es interesante, es muy importante entender este concepto. Para salir de la idea meramente fisiológica, acá hay en juego cosas mucho más importantes que la cuestión meramente del mamífero humano. Obviamente está presente la cuestión del mamífero humano, pero hay una cuestión mucho más importante. Y vamos allá al ejemplo contrario. Lo voy a leer en el texto. Es muy bizarro. Pero la filosofía, vamos a ver varias doctrinas, nota metodológica. Vamos a ver varias doctrinas bizarras en este seminario. Algunas muy bizarras, como esta. Para la filosofía no hay nada que esté fuera de su radar. Les voy a dar un ejemplo. Para un filósofo de la historia, es un dato relevante los textos de los pseudohistoriadores como Erich von Däniken. Ustedes dirán, pero ¿qué importancia tiene para una filosofía de la historia los delirios y las estupideces que escribió Erich von Däniken? Básicamente, para decirlo, es el autor que sostenía que las pirámides las hicieron los extraterrestres. Más o menos. Pero sin embargo, para la filosofía de la historia es muy importante, porque detrás de las ideas de Erich von Däniken hay dos ideas, detrás de los textos, hay dos ideas cuya destrucción es una tarea de la filosofía de la historia, que es la idea de progreso y la idea del pueblo primitivo. O sea, una tarea fundamental de un filósofo de la historia es destruir estas ideas. Han sido perniciosas en la autoconcepción humana de las sociedades políticas. La idea del progreso, lo que incluye el progreso moral, y la idea de que hay pueblos primitivos. O sea, la idea de que hay, bueno, claro, los egipcios eran opas. Ergo, los extraterrestres venían y se hacían las pirámides con la telepatía, como todo el mundo sabe. Y los grafos de Nazca
están hechos de un plato volador. Eso lo dice von Däniken. Pero claro, al filósofo de la historia no le interesa el delirio de von Däniken. Lo que le interesa son las ideas que están detrás, que hacen que ese delirio tenga significatividad. Y esas ideas, en el caso de von Däniken y otros escritores, Charles Verne y Montaigne en la nueva literatura, Studio Industria, son la idea de progreso y la idea de pueblo primitivo, la idea de primitivo. No existe tal cosa, no hay pueblos primitivos. Hay sociedades materiales, hay sociedades que tienen menor cultura material. Es decir, algunas tienen hachas de piedra, otras tienen hachas de acero de solinge. Esa es la única diferencia que hay. Es una diferencia de stock, nada más. Bien. Entonces, ¿el otro ejemplo cuál es? Vamos a leerlo. Porque este es bizarro. En el año 897 se hace el juicio post-mortem al Papa Formoso. Se lo saca de la tumba, se saca el esqueleto del Papa, se lo sienta en la silla talar donde van los papas, se lo viste de Papa, se lo juzga. Claro, esta gente estaba muy mal de la cabeza. No, esta gente entendía que había una vida civil o una vida normativa, aunque hubiera una muerte fisiológica. O sea, ida y vuelta. En el ostracismo, el sujeto está normativamente muerto o fisiológicamente vivo. En el juicio de los muertos, el sujeto está fisiológicamente muerto, pero normativamente vivo. Entonces yo puedo juzgar al Papa Formoso, defenderlo o atacarlo. O sea, el fiscal lo ataca y algún abogado lo defendería con poco empeño, por supuesto, ¿no? Pero digamos, no es un delirio, no es nada, estos católicos estaban locos, no estaban locos. Tenían una clara identidad, una clara distinción entre lo que pasa fisiológicamente y lo que pasa normativamente. Que algunas veces valgan aliados no significa que son conceptos sinónimos. Y justamente, es acá a donde aparece el que para mí es uno de los textos más bellos de la historia de la filosofía occidental, que la voy a leer, que es un breve texto de David Hume. Yo no les puedo explicar a ustedes la enorme cantidad de literatura técnica, crítica, apologética sobre este texto. Debe haber pocos textos en la historia de la filosofía occidental que tengan montañas y montañas y montañas de literatura sobre esto, de trabajo sobre esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, que quieras. Entre el juego entre concepto descriptivo y concepto normativo. Normativo. Digamos, ¿cómo entra el tema desaparecido? Bueno, es una muy buena pregunta. Acordate que en algún momento las madres siempre se opusieron a que sus hijos estuvieran muertos, sin cadáver. Estaban vivos, claro, todos sabíamos que estaban muertos fisiológicamente, pero normativamente no. Pero tampoco sabíamos si estaban muertos, creíamos que... Vamos a decir, por narrativa podía saberlo. No, creo que todos sabíamos que no. Ok. Algunos, sí, algunos no, pero me parece. Pero está muy bien, porque ahí también se da esta... A mí lo que me interesa cuando lo traigo este tema acá es que no creamos que son sinónimos. Pueden ir de la mano, sí, claramente, sí. Ahora, ¿sabes por qué? Pero no, ahora te dejo. Déjame terminar la idea. ¿Pueden ir de la mano? Sí, pero es contingente el hecho de que vayan de la mano. No es una conexión analítica. Este es el tema de Hume. Claro. O sea, no hay sinonimia entre un concepto normativo y uno descriptivo. A ver, digamos, vos dijiste que la institución médica, Sí. representando al Estado, se certifica la muerte. Sí. En el caso desaparecido, no hubo una institución médica que... No, por eso no estaban muertos. O sea, no estaban muertos... Normativamente. Normativamente. Claro. Sí. Normativamente. Y es interesante ese ejemplo. Es decir, yo no soy ingenuo y no le estoy diciendo, no, la gente vive, son conceptos que no tienen nada que ver. No, sí, hay conexión, pero es contingente. Los casos que yo doy extremos, como el juicio al Papa Formoso, no ocurren habitualmente, no es que uno va al cementerio, saca un cuerpo, lo lleva.
che, la concha, la lora que le venís de la casa a la abuela y el cuerpo el abogado. No es que pase eso habitualmente. Pero, ¿por qué traigo el ejemplo del Papa Formoso? Porque ahí es interesante que el sujeto tiene vida normativa, porque puede ser juzgado, condenado o absuelto, pero no tiene vida física porque está muerto. Claro, pero en este caso, por ejemplo, del desaparecido, no está, digamos, en la institución médica que dice... No hay un certificado de con el sanción. aspecto jurídico, digamos, si no hay una institución médica que diga... Bueno, normativamente los desaparecidos estaban barra, vivos, barra. ¿Pero por qué? Porque después vienen, por ejemplo, problemas de sucesiones... No hace falta que hablemos de te cuento un caso biográfico. La mamá de mi mujer, la madre de mis hijos, estaba casada con un señor que tenía otro hogar en Brasil. Y un buen día se fue, desapareció. Nunca más, ¿no? Entonces hicieron el trámite de pensión. Después de cierto tiempo, no enseguida, tardó como 5 años, porque hay un periodo de espera, en donde está ausente, pero no muerto. O sea, esta distinción es muy importante. Normativamente está vivo, no sabemos qué pasó, fisiológicamente. Entonces obtuvo la pensión como a los 5 años. Y el buen día el señor apareció, con 4 hijos, ya adultos. Entonces, claro, la mujer era viuda de un vivo. Era viuda normativamente de un vivo fisiológicamente. Eso, era viuda normativamente de un vivo fisiológicamente. Ahora te digo porque era más vivo. Durante la guerra se dieron muchas Sí. El concepto jurídico es ausencia con presunción de fallecimiento. Claro, sí. Lo que pasa es que esa presunción también depende de evidencia circunstancial. Pero yo traigo este tema acá, porque acá hay un problema que va a aparecer ahora. Pero lo que quiero que quede claro es, hay una conexión entre el concepto descriptivo de muerte fisiológica, cesación fisiológica, y el concepto normativo de muerte, que llamamos modernamente muerte civil, o sea, muerte documentaria. Sí hay una conexión. Inductivamente diríamos que es una conexión muy fuerte, inductivamente, pero no es una conexión analítica, no hay una conexión lógica. Esto es importante entenderlo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Qué puede ser? ¿Son las 9? Sí. Bien. Entonces, vamos a leer el texto de Hume. Yo quiero hacer acá un breve... este texto de Hume para mí es extraordinario. Yo adhiero totalmente a lo que dice. Además, adhiero a todas las consecuencias de lo que dice. Pero es una discusión enorme, gigantesca, que tiene que ver con lo que se llama, el nombre no es de Hume, falacia naturalista. El nombre es de Moore, filósofo británico contemporáneo de Bertrand Russell, en primera mitad del siglo XX. Porque es importante entender por qué estos conceptos no son conceptos sinónimos, no tienen una conexión lógica entre sí, una conexión contingente, inductiva, sí, claramente. Voy a leer el texto de Hume. Es maravilloso este texto. Este texto es de las cosas más... es muy difícil exagerar la importancia que tiene este... La importancia no por lo que dice estar de acuerdo, sino por estar en desacuerdo. No puedo dejar de añadir este razonamiento a una observación que puede resultar de gran importancia. Está acá, lo leo, no anoten esta mente. En todo sistema moral que haya tenido noticia hasta ahora, he podido siempre observar que el autor sigue durante algún cierto tiempo el modo de hablar ordinario, estableciendo la existencia de Dios, o realizando sus relaciones en los quehaceres humanos, y de pronto me encuentro con la sorpresa de que, en vez de las coplas habituales de las proposiciones es y no es, no veo ninguna proposición que no esté conectada con un debe o no debe. Este cambio es imperceptible, pero resulta, sin embargo, de la mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario que ésta sea observada y explicada, y que al mismo tiempo se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber, ¿cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferentes? Lo que Hume nos dice es, si un silogismo tiene conclusión normativa, debe haber alguna premisa con un término normativo.
si un silogismo o cualquier estructura lógica formalmente válida tiene premisas descriptivas, la conclusión no va a tener ningún término normativo. Esto, así dicho, es un análisis lógico. Entonces, breve nota al pie para entender un poco de qué estamos hablando. Esto ha tenido enormes derivas, gigantescas derivas, cuando lo leo desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista sintáctico es impecable el argumento, impecable, devastador. Ahora, desde el punto de vista semántico se complica, y es ahí donde las discusiones se han dado. O sea, si existe o no existe la falacia naturalista cuando analizo los argumentos normativos desde el punto de vista semántico. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, desde el punto de vista semántico no hay un acuerdo acerca de cuál es el significado de un término. Por ejemplo, el término madre, ¿contiene o no contiene reglas de significación normativas? Madre es un término puramente descriptivo, progenitor femenino. Madre es un término normativo que incluye obligaciones de nutrición y cuidado. Esto es una discusión abierta, no vamos a discutir esto ahora, pero lo traigo como ejemplo. Desde el punto de vista sintáctico, lo de Hume es impecable. La deriva que ha tenido la discusión sobre este asunto no se ha centrado tanto en la cuestión sintáctica, sino en la cuestión semántica, que es la que, por ejemplo, trata Moore en el artículo en donde introduce el concepto de falacia naturalista. En muchos textos en inglés se conoce como la cuestión ser deber ser, ¿no? Muchas antologías de filosofía, ética filosófica, filosofía del lenguaje, la cuestión es deber ser. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, repito, quiero que quede claro que estos conceptos no son sinónimos, no tienen conexión lógica. Bien. Vamos entonces al informe de 1968, a este texto. Este texto introduce una nueva definición de muerte que se aleja de la definición que estaba ya desde el papiro Herbert. Se aleja de ella. ¿Y por qué introduce una nueva definición de muerte este texto? 1978. Por dos cuestiones. Hay dos cuestiones que molestaban a la comunidad médica. No digo molestaban desde el punto de vista sino que preocupaban a la comunidad médica. Primero, el avance en las tecnologías de sustentación de vida fisiológica. O sea, el pulmotor, el corazón mecánico, qué sé yo, el renal, ¿cómo se llama? Cuando te ponen una pipeta acá en el... No, eso de la gente que le hacen... Diálisis. La diálisis. Un montón de máquinas que permiten sostener mecánicamente, en forma provisoria permanente, funciones fisiológicas. Que claro, cuando pensamos en el corazón, se nos va un poquito, empezamos a ver problemas con la definición del papiro de Hertz. Porque si yo hago el corazón moverse y el pulmotor así, el cuerpo sigue, hasta que, no sé, sigue, hasta que se acaba la luz. ¿Se entiende? Ese es el primer problema que aparecía. Pero es el menos importante. El segundo problema que aparecía es el problema de los trasplantes. Para trasplantar un órgano, el órgano no tiene que tener necrosis. ¿Se entiende? O sea, ninguna célula de ese órgano tiene que haber perdido su capacidad metabólica. Si no, no sirve. Entonces, yo tengo que garantizar que el órgano que saco de un cuerpo de un donante esté vivo, en el sentido metabólico. Pero claro, con la muerte cardíaca, no hay oxigenación de las células, automáticamente desaparece el metabolismo. Entonces yo necesito una definición de muerte que me dé una ventana en donde haya metabolismo, los órganos no comiencen a necrosar, los pueda tomar y trasplantar sin matar al receptor. Pero la definición de muerte cardíaca no me sirve. Estas son las dos cuestiones que llevan a este comité ad hoc a plantear una redefinición del concepto de muerte. Entonces, ¿cuál es la redefinición del concepto de muerte que ellos plantean? Muerte cerebral, que tiene algunas
diferencia. Ahora vamos a ver un par de definiciones incluso del texto. Pero quiero que se entienda por qué se arriba a cuál es la lógica detrás de llegar a esta nueva definición de muerte. Por un lado, las tecnologías de supervivencia, digamos, o sea, reemplazo mecánico permanente o provisorio de funciones fisiológicas. Y por otro lado, el tema de los trasplantes. Está claro, necesito una definición de muerte que me permita trasplantar, si no, no hay trasplante. Entonces, este artículo, este informe de la comité ad hoc, que tiene un rol central, este documento lo cita toda la bibliografía, y yo lo he citado un montón de veces, este artículo, que es muy cortito, tiene 4 páginas, pero tiene una importancia extraordinaria. Vamos a leer la definición que dan. Es muy cuidadoso el artículo, o sea, dice, un individuo, esto es una traducción de un párrafo de este artículo. Un individuo está muerto cuando le ha sobrevivido bien el cese irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias, o bien el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo el tronco. La determinación de la muerte debe realizarse de acuerdo con los estándares médicos aceptados. Acá dice 2 cosas. Dice, primero, reconocemos la vieja definición de muerte del Papilloderms, la de muerte cardíaca, sí, pero hay otra. Acá hay ya 2 candidatos. Yo le dije que acá es donde había menos problemas, son 2 las cuestiones. Acá hay un montón y acá hay un montón, acá 2. Hasta ahora. Puede llegar a 3. Bueno, pero por ahora son 2. Entonces lo primero que dicen es, bueno, reconocemos que es la muerte del Papilloderms, pero está la muerte cerebral. Y segundo, debe haber criterios que me permitan determinar la muerte cerebral. Y estos criterios tienen 2 componentes. Primero, descartar que la persona que no tiene actividad cerebral esté bajo hipotermia o con algún depresor del sistema nervioso. Esto tengo que descartarlo. O sea, para poder diagnosticar la muerte cerebral hay 2 operaciones cognitivas distintas. La primera es descartar falsas muertes cerebrales. Esto es una cosa interesante, porque habría los mismos indicadores electroencefalográficos, pero uno sería una genuina muerte cerebral y otro sería una falsa muerte cerebral. Como ellos son conscientes que esto ocurre, ponen especial énfasis en que tiene que descartarse esta cuestión. Y luego, el segundo elemento diagnóstico es 4 criterios que se encadenan entre sí y que me permiten dar genuinas diagnósticas, o sea, genuinas muertes cerebrales. Primero, descarto las posibles falsas muertes cerebrales para no matar a alguien, porque si hay una falsa muerte cerebral, ahí lo estoy matando. Es homicidio. Entonces, para evitar el homicidio, involuntario por supuesto, hay 2 tareas diagnósticas para este tema de la muerte cerebral. El primero es, obviamente, descartar que sea una hipotermia o algún depresor del sistema nervioso central, un polvito blanco que se fabrica en Colombia, entre otras cosas. Y después hay 4 criterios positivos, digamos, que me van a dar a mí las genuinas muertes cerebrales. Son la irreceptibilidad e insensibilidad, la carencia de movimiento ni respiración espontánea, el coma irreversible con... Estoy leyendo una traducción del artículo, esto está tomado del artículo. El coma irreversible con abolición de la actividad del sistema nervioso central, que se evidencia por parte de la ausencia de reflejos elicitables, no tengo la menor idea de lo que significa esto, pero bueno, lo dice ahí, lo repito. Y de gran valor confirmatorio es electroencefalograma plano o isoeléctrico. Sí, cuando tengo estos 4 criterios positivos y previamente
diagnostiqué que no sean los criterios negativos, estoy en caso de muerte cerebral. O sea, son cuidadosos en qué sentido. Ellos saben que a diferencia de la muerte cardíaca total, no habría falsas muertes cardíacas totales. No hay circulación, no hay circulación. En el caso de la muerte cerebral, podría haber falsas muertes cerebrales, cuyos indicadores bioeléctricos parecerían ser muy semejantes a las verdaderas muertes cerebrales, en principio. Entonces, para evitar esto, primero tengo que encontrar la diferencia en los indicadores bioeléctricos y luego ver los criterios positivos que me dicen sí, que claramente sujeto ha tenido muerte cerebral. Con la muerte cerebral sigue habiendo metabolismo, el corazón sigue funcionando y entonces puedo emplear ese cuerpo como cuerpo donante, tomar órganos y trasplantarlos sin el riesgo de que haya necrosis. Otro tema distinto es el tema del inmunológico. Acá no es importante el inmunológico. Acá el tema es que haya tejido necrosado. Si un tejido muerto de una persona lo meto en otro, lo mato. Entonces, poca ganancia le doy si le meto tejido necrosado. Bien. Ahora, vamos a ir a los problemas que plantea esta definición de muerte. Y, en particular, al carácter de este documento. Yo había dicho antes que cuando un médico hace un certificado de función, obra como funcionario de Estado. Cuando un comité médico es un comité estatal o es un comité que asesora en un cambio legislativo, porque esto es el antecedente de cambios legislativos. O sea, cambia la noción de muerte en el derecho codificado, en el derecho penal, etc. Ese comité de médicos, o con un comité intergubernamental de médicos, sobre todo en la Unión Europea, donde son muchos comités intergubernamentales, porque el gobierno de Bruselas, en general, evita que haya comités nacionales y es un comité único que luego los países miembros de la Unión Europea adhieren. Cuando un comité médico produce estos documentos, esto no es un acto de conocimiento médico, esto no es un acto epistémico, esto es un acto normativo. Porque estos médicos están obrando como funcionarios de Estado. Porque voy a cambiar la ley. Pero la ley no depende del estado de cosas del mundo. La ley impone lo que debe ser el estado de cosas del mundo. Y en el Estado-nación moderno, la ley es autónoma y soberana, no depende de cómo el mundo sea. Para el legislador, cómo el mundo sea es indiferente. Es un dato a tomar en cuenta, nada más. Entonces, cuando este documento se convierte en el fundamento de cambios legales, esto ya no es más una descripción de lo que pasa en los cuerpos y en los cerebros y en los tejidos cerebrales de los cuerpos. Esto es una recomendación legal. O sea, esto es una definición normativa de muerte civil. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es que cambió la definición de muerte porque cambió el estado de la naturaleza de las cosas. Es decir, la luna era de queso, pero ahora no, ahora de piedra. Entonces, claro, cambió la luna, cambió la lunología, digamos, la ciencia de la luna. No es eso el caso. No cambió nada en los seres humanos. Sí cambió normativamente. Por eso es importante entender la diferencia entre muerte civil y cesación fisiológica humana. Porque si no se entiende esto, cosas que vamos a ir diciendo en las próximas reuniones no se van a entender claramente. Y porque el tema de la muerte no es solamente un tema simbólico, fisiológico, religioso, es también un tema, por lo menos en el presente, en donde vivimos en un Estado-nación, con las características que tiene un Estado-nación, es un tema básicamente estatal. Entonces, este informe de 1978, que introduce la cese irreversible de todas las funciones cerebrales y del tronco, tiene problemas. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Yo señalo dos problemas, que para mí son problemas, no son problemas de la definición de muerte, son problemas de su carácter normativo o de su uso normativo. Es decir,
Yo puedo entender, puedo hasta pensar que la definición de muerte correcta es la cardíaca, pero que hay razones morales relevantes para matar a personas que tienen daño cerebral irreversible, sacarle órganos y salvar a otras personas. No hay diferencia, es normativa la diferencia, o sea, no cambia nada en la naturaleza de las cosas. Que yo diga que el trasplante incluye homicidios justificados moralmente, o que el trasplante no incluye homicidios porque redefinir la muerte, es una cuestión normativa. No es una cuestión que dependa del estado de las cosas, ¿entiende? No que depende de algo que pasó en los cuerpos. En los cuerpos pasa siempre lo mismo. ¿Se entiende? Esto es lo que cambia el legislativo. Es la relación de los cuerpos con el Estado. Si ustedes quieren un ejemplo de cómo... Yo sé que es un poquito... Pero es importante porque estamos en el horizonte epocal del Estado-Nación moderno. Ha habido un cambio de 180 grados en el concepto de donante. No sé si en Argentina, creo que en Argentina hay cambio legal, pero no sé, bueno, me parece que sí. Una cosa es un donante voluntario, o sea, el donante es quien decide proactivamente, tomen mis órganos una vez muertos si sirven. Es un acto, una proactividad, diría un psicólogo, una proactividad. Pero ahora está el concepto de donante presunto, que toma todos los muertos como donantes, a menos que alguien haya dicho, no me tomen. O sea, véase qué curioso. El Estado se apropia de los cuerpos de todos los ciudadanos que mueren para usarlos como insumos de los trasplantes, a menos que alguien deliberadamente diga, no, yo no quiero que mi cuerpo se tome. Claro, esto visto desde los intereses de los que están esperando trasplantes es una maravilla, acelera enormemente el acto terapéutico del trasplante y la sobrevida. Pero visto del lado de la doctrina sobre la comortalidad y la premortalidad, es una catástrofe. Que el Estado se apropie de tus cuerpos y decida por vos, a menos que vos te pongas vida, significa que toda la sabiduría acerca del destino post-mortem o la forma en que acompañamos y vivimos la muerte de los nuestros y el respeto a los restos, que es parte de las ceremonias, es el respeto a los cuerpos muertos, es parte de las ceremonias. Todo eso se va por el mismo lugar que se va la materia fecal cuando tiro el botón. O sea, quiero que entiendan la naturaleza del cambio conceptual detrás de lo trivialmente dicho donante presunto, donante activo. Eso también está presente en los testigos de Jehová porque rechazan... Los testigos de Jehová rechazan la transfusión de sangre y todo hemoderivado. ¿Por qué lo hacen? Porque pierden su destino postmortal. Adelanto algo que puedo decir más adelante. Para entender esto, para entender cómo uno se ajusta a la vida postmortal, hay que hacer una distinción entre tres tipos de vida premortal. Tuya, del Señor, mía y de todos. La vida civil, la vida religiosa y la vida escatológica. La vida civil es aquel o aquella que vive en una comunión de fe, pero básicamente vive como ciudadano del Estado. La religión es un elemento que toma en cuenta al tomar decisiones, pero él guía su vida por la ley civil. ¿Se entiende? Derecho constitucional, la ley civil, de los poderes, la justicia, etc. En el caso de la vida religiosa, por ejemplo, la comunidad menonita que está en La Pampa, no sé en qué ciudad de La Pampa, en la comunidad menonita, o en la ciudad de Filadelfia, en Paraguay, que son los dueños de toda la industria lechera paraguaya, los menonitas paraguayos, tienen una moneda. Los de acá son muertos de hambre, ¿no? Se sustraen de la vida civil, respetan las instituciones, pero el ámbito de elección es teocrático. Es una vida religiosa. ¿Y qué es una vida escatológica? Una vida escatológica es la de aquella persona que todos sus actos están dirigidos por un único criterio. ¿Cuál va a ser mi fin sobrenatural después de la muerte?
Y ahí tenés a los takfiristas musulmanes y a los testigos de Jehová. El takfirista musulmán que se entrega en suicidio, en holocausto, porque es la única manera de garantizar, según la interpretación del Corán, muy radical del takfirismo, que va a tener la salvación que le dice el libro. Y el testigo de Jehová, que prefiere morir antes de que tomar una transfusión de sangre o un mal derivado, es exactamente igual que el takfirista. Viven vidas escatológicas. Ahora, seguramente para todos ustedes y para mí eso es extraterrestre. ¿Qué pasa? Son opciones de vida. En la ley argentina existe el testamento vital, creo que es, por el cual un mayor de edad puede decidir qué tratamiento va o no a recibir. Y el médico que no aplica tratamiento que alguien se rehusó a recibir, no es acusado de homicidio. O sea, el testigo de Jehová mayor de edad puede decidir, no, a mí no me apliquen nada de esto, me voy. ¿A dónde me voy? Me voy a un mundo maravilloso. Me voy a un mundo en donde si soy parte de los elegidos, 144.000, estoy al lado de Jesús, en el cielo imperio. Y si no, estoy en especie de mundo donde no hay inflación, no hay baches, no hay piojos ni mosquitos. Imagínate vivir sin mosquitos. Ni el dengue, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cuáles son los problemas que hay con la definición de este? Son normativos. Todo lo que vamos a decir tiene que ver con la noción normativa de muerte, no la noción descriptiva. Ahí no hay ningún problema. El matarife tiene una noción de muerte clara. Circula, matarlo porque no está muerto. ¿Se entiende? El primer problema lo dije recién. Cuando yo tomo este texto como un informe para que el Poder Legislativo cambie la ley, esto es un texto normativo. El cambio de la definición de muerte es normativa. O sea, es lo mismo decir que son homicidios moralmente justificables, manteniendo un criterio de muerte cardíaca, o sea, que lo puede justificar. Hay otros homicidios moralmente justificables. Un soldado que mata a un enemigo, un francotirador, ¿no? Que mata así a lo... ¿Es un homicidio? Es un homicidio moralmente justificable. Está matando a un enemigo. Por la espalda, de lejos, no importa. Está matando a un enemigo. Hay muchos casos de homicidio moralmente justificable. Entonces, bueno, sería un caso. Cambio la definición, no son homicidios. Pero estamos hablando de palabras, de conceptos normativos. No cambia nada en muerto. No es que cambió, según el criterio de muerte, cambió algo, no cambió nada. Pero hay otro problema importante que está presente, que es el criterio de muerte, o sea, la noción de muerte que yo doy. La idea de que las funciones cerebrales no tienen soporte mecánico. 1978. Esta idea es una oración analítica o sintética. Esto puede parecer paradojal, pero vamos a ver ahora que es muy importante lo que está detrás de esto. Claro, en 1968 no había ningún soporte mecánico para ninguna cuestión cerebral, nada. Entonces, bueno, el criterio que me permite decir que tengo una definición de muerte que no mata, o sea, que no justifica homicidios, es que no tengo soporte mecánico. Entonces, bueno, aplico el doble diagnóstico, me percato que no es una falsa muerte cerebral, confirmo que es una positiva muerte cerebral, Pero esto se basa en un supuesto que es, no hay al presente. La pregunta es, ¿no hay nunca? ¿No habrá nunca soporte mecánico para las funciones cerebrales? Y claro, acá la cuestión cambia con el tiempo. Estamos en el año 2024. Algo ha cambiado. Acá hay una fotografía, si la encuentro. Ustedes se ríen. ¿Cómo no van a tener una fotografía de este texto? Esto se llama puente digital. Es un señor que camina, tetrapléjico que camina.
y hasta baila el tango. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha puesto un chip, una pieza mecánica que une lo que está roto de la médula espinal. Chao. Lo que antes era irreversible. No hay ningún soporte mecánico para funciones cerebrales y neurales y bla, bla, bla. Ahora lo hay. 1989-2024. La pregunta es, el supuesto de la definición de muerte cerebral, que es que voy a elegir un criterio que no tiene soporte mecánico, ¿esto es una situación fáctica o es una cuestión conceptual? Es una verdad analítica. Bueno, me estoy encontrando con que parece que hay soporte mecánico para algunas cuestiones del cerebro. Hace poco, Elon Musk fundó una empresa que se llama Telepath, que inserta un chip que permite que un cerebro se conecte directamente con un mecanismo, una computadora, sin conexión verbal. O sea, no es que le habla a la computadora, eso es más bien por agregar de él. No. El chip lee los deseos, ¿entiende? No sé qué hace. La computadora se ajusta a los deseos. No hay interacción verbal, ni gestual, ni nada. O sea, yo puedo estar lavándome los dientes y escuchando ópera, pero la computadora... Ojo, no es que no había ninguna función mecánica que reparara daño cerebral irreversible. Pues parece que sí. Entonces me encuentro con lo que yo creía que era una situación conceptual, que nunca iba a haber tales cosas. Pues no, mijito. Supongamos que hubiera mañana algún dispositivo mecánico, chip, nanochip, lo que sea, no importa qué, que permita hacer algo así como un reset de la conciencia. O sea, tengo una persona que no está ahí, valida los criterios del artículo, le hago un reset de la conciencia y se vuelve a tener conciencia. Como van las cosas, yo no voy a decir que esto vaya a ocurrir mañana pasado, pero nunca me animaré a decir que hay una prohibición lógica a que pueda ocurrir. Es decir, al presente y por la curva de desarrollo tecnológico que estamos viendo en la interacción entre mecanismos y cerebros, lo que parece es que el supuesto de que hay o no hay soporte mecánico no es un supuesto analítico, no es una verdad necesaria, es simplemente un supuesto contingente. Es lo que está pasando hasta ahora. Pero si esto es así, se cae la fuerza que tenía este documento cuando distinguía entre la muerte cardíaca y la muerte cerebral. Esto no es menor. Esto no es menor. Claro, ustedes dirán, no, bueno, pero ¿qué pasa con la máquina no piensa? No, no estamos hablando de las máquinas pensando. Estamos hablando de dispositivos instrumentales que disparan la conciencia orgánica. Es decir, para esto no es necesario establecer que haya inteligencias artificiales reales, que al presente no las hay y cuesta mucho pensar que las pueda haber. Yo particularmente soy escéptico sobre que pueda haber genuinas conciencias sintéticas. Pero esto no exige una conciencia sintética, simplemente exige algún dispositivo que dispare algo que está latente. ¿Eso nos lleva al transhumanismo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que el transhumanismo es una agenda ética que radicaliza y afirma con un valor positivo y elogia que esto ocurra. Pero no es necesario afirmar que pueda ocurrir esto y afirmar la agenda transhumanista. Está en dirección de el transhumanismo, lo tomaría claramente, pero no es lo mismo. El transhumanismo es una agenda integral que usa esto, la idea de prótesis expansiva. O sea, yo voy a usar prótesis como el chip de Elon Musk. Supongamos que yo diga, todo alumno a partir de ahora va a tener un chip pedagógico, por el cual yo le transmito por telepatía. Te va a pasar. Te transmito por telepatía y el alumno... Eso sería el transhumanismo. Sí, por favor.
no sé si voy a decir una burrada, ¿no? No, Pero no. ¿no se pone en tela de juicio al final el concepto de lo necesario porque es algo epocal? A ver, si me das 40 horas y me pagas un proyecto de investigación, abordo la antesala de la respuesta a tu pregunta. Acá básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo digo que algo no es posible, ¿qué estoy diciendo? Que no es posible hasta el presente y que no es posible nunca. Muchas veces se tiene a confundir ambas preguntas como si fuera una sola. No es posible caminar siendo tetrapléjico y hasta el puente digital no era posible. Hoy sí es posible. Cuesta una moneda, cuesta una moneda, sí. 2 monedas también, pero es posible. O sea, hoy todo tetrapléjico puede aprender a caminar y bailar tango. Cuesta 3 monedas, pero es posible tecnológicamente. Claro, y si te pongo la década de 50, todo diría, esto es imposible en principio. Pero el cambio tecnológico te muestra que lo que era imposible en principio es posible luego. La pregunta que yo hago es del mismo tenor. Cuando el comité dice que voy a elegir un criterio de muerte que no tenga suplemento mecánico, todo esto me permite decir, bueno, acá ya está todo jugado. Dice que no es posible hasta el día de la redacción de este documento, o que no es posible jamás. Lo que vamos viendo de interacción cerebro-mecanismos va en dirección de decir que no sabemos cuál es el límite de esa interacción. Además hay otra cosa que es interesante, que es la siguiente. Hay un movimiento, creo que es un movimiento asociado a algunos grupos católicos muy de estricta observancia, que se oponen al criterio de muerte cerebral. Porque ellos dicen que hay casos de gente que ha estado en coma así, con todos estos criterios y han vuelto. Y lo interesante es que hay casos. Hay casos. O sea, desde el punto de vista lógico, a mí me basta un solo caso para decir que esta definición, que se planteaba como una definición necesaria, es una definición contingente. Y hay más de un caso. Lo cual nos lleva a la cuestión que yo decía antes. ¿Cuál es la diferencia entre decir que el criterio de muerte es el cardíaco, pero el homicidio de las personas vivas, pero con daño cerebral absoluto, irreversible, quitándole los órganos y poniéndolos en los receptores, o el cambio del criterio de muerte para decir que no lo estoy matando? La cuestión es claramente normativa, no tiene nada que ver con la naturaleza de las cosas, no tiene nada que ver con el ser, y solo involucra el deber ser. Por eso es importante, al abordar un análisis filosófico del concepto de muerte, tener presente esta distinción entre la muerte civil y la cesación orgánica, porque si no, no entiendo estas cosas. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a la pregunta tuya, son decisiones que se toman por razones políticas. O sea, hoy, en que somos sujetos del Estado, en el Estado moderno todos somos sujetos del Estado, todos tenemos una identidad, un número de documento y un nombre legal, y hasta un domicilio legal. Eso somos. No hay trámite si no tenemos eso. Te mandan a hacer el DNI. No, tú primero vas a hacer el DNI. O sea, tenga existencia legal. Estoy levemente afónico. Tenga existencia legal, luego venga. Usted no existe. Y no hay ninguna contradicción. Usted no existe civilmente. Usted existe como, acá hay un cuerpo, usted es un cuerpo que habla y camina, pero usted no es un ciudadano. Usted es un mono, un homo sapiens, es un ciudadano. Esto es ahora, porque antes la identidad narrativa, antes, es más, hay muchos idiomas, el ruso, en donde están los morfemas narrativos. Fulano, hijo de fulano, Nicolayeva, Nicolayevna, Nicolás Cosa, Nicolayevna, sí. En lenguas eslavas existen los sufijos de identidad narrativa. Yo soy fulano, el hijo de tal, y el hijo de cual, y el hijo de cual.
Pero claro, en el Estado-Nación moderno la identidad es documentaria y la muerte es normativa. Pero para entender eso debo entender la distinción entre la noción de muerte civil y de cesación orgánica completa. ¿Respondí tu pregunta? Puede ser, sí. Sos una mentirosa. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora no se escucha mucho, pero hace muchos años se escuchaba que enterraban a un tipo y a los 3 días se despertaba. No sé cómo se llama, catalepsia. Sí, catalepsia, sí. Vamos a decir, hay que decir que digamos, tiene una muerte normativa cardiorrespiratoria. Claro, puede haber casos en donde haya, no soy muy experto en eso. No. Tengo Porque, que digamos, no sé si el tiempo, está cerca de nosotros un experto. el tiempo desde que supuestamente muere hasta que lo meten en un... No, ahí yo no sé cómo es jurídicamente el asunto, pero me parece que un falso diagnóstico de un falsa muerte, desde el punto de vista lógico, lo que sería muerte, un diagnóstico correcto de muerte o un diagnóstico de falsa muerte. Los indicadores biológicos llevan a un resultado diferente al que debían llegar. ¿Entendido? Me dan los indicadores biológicos son los mismos que en muerte verdadera, pero no son el tipo no está muerto. Yo pensé pienso que el tiempo desde que muere, viste que hay un tema de que tantas horas el velorio. Sí, 24 horas, la ley argentina. Esas 24 horas entran dentro de esa normativa porque supuestamente... Bueno, sí, porque puede haber indicadores biológicos que me den como muerto, pero que es el mismo caso de la muerte cerebral. Claro. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un individuo que tiene los mismos indicadores bioeléctricos de alguien que tiene una cosa que está ahí y no esté muerto, que pueda volver. Por ejemplo, porque le mete un chip. Claro. Sí. O sea, es que estamos siempre en el mismo tema. Los indicadores biológicos o bioeléctricos son indicadores descriptivos. La muerte es un estado normativo. La muerte hoy, y por eso mi énfasis, es estatal. No existe la muerte privada. No existe, jamás en el Estado-Nación moderno nunca existe la muerte privada. La muerte es estatal y la vida también es estatal, porque la identidad es documentaria. Y el Estado puede cometer errores. También. Los sujetos cognitivos cometemos errores. Pero a mí me parece que es importante entender este fenómeno. En el marco epocal del Estado-Nación moderno, la muerte es estatal, porque la vida también es estatal. No en el sentido vulgar de que es gubernamental, no estoy hablando de términos filosóficos, digamos, de Estado-Nación. Somos sociedades estatales, hechas del Estado. Naciones hechas de territorios tomados por el Estado. Y vidas, es el nuevo documento. Sí. Y aunque te mueras en el mismo documento, no puede tener otra persona en el mismo documento. Por eso la lista crece, no es que se aplica el mismo documento a otra persona. No, fuiste. Estás en el limbo jurídico de ese fulano tal que existió. Pero nunca se reproduce. Es extraordinario. Cuando uno piensa en la muerte desde el punto de vista del Estado, salen cosas muy distintas a las cosas habituales que aparecen en la literatura, en las ceremonias, en las narrativas. No, acá hay una cosa muy diferente que para mí era central que tuviéramos presente en esta primera aproximación al tema. Y que claro, es de la cuestión menos disputada. Ya ven que es harto quilombo. Pero es el menos quilombo que hay. Después vamos a ver los quilombos que hay. Acá, te cuento, y acá tampoco te cuento. Ahí estamos hablando de Bolonqui, pero en forma patafísica, ¿se entiende? Sí. Perdón. Sí, por favor. La primacía del Estado se manifiesta últimamente en que un Estado nacional ha podido cambiar nominalmente la fecha de la natividad. No, que cambió la circulación del planeta. Lo que ha hecho es decir, bueno, vamos a cambiar. Para ese territorio. Vamos a cambiar la circulación de la Tierra, vamos a adelantar la Tierra 350.000 kilómetros y... A los efectos de ese territorio. Sí. De esa gente. Sí, que más allá de la ironía que está en tu comentario, uno normalmente cuando presenta cuestiones en el presente, elude el marco epocal.
Y el marco epocal que nos toca es muy diferente al que hubo en el planeta Tierra hasta el siglo XVIII. Eso se ve cuando uno hace, por ejemplo, un estudio de los problemas de los países que surgen cuando se desmembran los estados, los imperios coloniales. O se ve en los problemas que tienen los países europeos que se conformaron en situaciones pre-Estado-Nación moderno, que están ahí, bueno, como el problema que tiene España con los vascos, los catalanes, los gallegos, los andaluces y con todo. Pero también está Francia. En Francia los bretones cada vez más quieren dejar de ser franceses, y en Francia los provenzales hacen un muy fuerte movimiento de identidad provenzal, revalorizando la lengua provenzal, la enseñanza de la lengua provenzal, la identidad provenzal. Creo que es muy parecido al catalán, el provenzal, más o menos el mismo idioma, cambiando una letra. Bueno, ni te digo lo que pasa en la Federación Rusa, que hay repúblicas musulmanas que están ahí de irse, no se van porque ahora la cosa está jodida, parece, claro. Pero que cuando se note la puerta salen corriendo a la noche de la luz. Yo digo, vamos un momento más. La referencia, por supuesto, que fue irónica de mí, pero además tiene que ver con la filosofía del derecho, porque para reafirmar el criterio tuyo de gran poder omnímodo de los estados nacionales, que es Kelsen, la filosofía... Tal cual, tal cual. Tal cual. Sí, el marco epocal para mí es muy importante, porque esto hace 5 siglos no era así. No era así. No había identidad jurídica, no había criterios de la muerte del papiro de chao. No había mucho cambio. No había razones para mucho cambio. Y también se juzgaban a los muertos. Hoy no se juzga a los muertos. Es decir, hoy esta idea de traer al Papa, ponerlo ahí con el esqueleto, pero cuando yo traigo a colación el caso del Papa Formoso, es porque lo que está detrás es la idea que la existencia normativa no sigue como sombra al cuerpo que camina bajo el sol a la existencia práctica. Tienen una conexión, pero es contingente. Que por eso puedo juzgar al Papa Formoso, lo traigo y lo juzgo. El pobre tipo no, es un esqueleto. Pero normativamente está. Y lo condenaron. Y cambiaron la encíclica que había votado el Papa Formoso. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún llamado de socorro? Hemos ido entendiendo más o menos los contenidos que dimos hoy. A ver, yo en los seminarios que he dado, quienes me han escuchado saben, no hago resúmenes de libros. Yo me paro a pensar. Este ordenamiento responde a mis inquietudes y a mis ideas teóricas. Entonces, acá hay información, sí, van a leer los autores, van a leer muchos autores, van a leer textos, documentos, etc. Pero trato de ponerle una voz personal. Entonces, espero que esa voz le llegue y que se convierta en la voz más importante de sus vidas por las próximas 8 semanas. No tengo mucha soberbia, solamente pretendo eso. Bueno, entonces repito para quienes llegaron tarde. Y lo voy a leer de nuevo para